Génesis, ¿qué tal? Carla. Uy, qué frío. Fabiola, hola, ¿qué tal? Coraima, ¿qué tal? Por ahí también está Cristel, Angie, Leo, hola. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. A ver, vamos a empezar a compartir la pantalla porque hay que avanzar bastante. Hay que avanzar bastante el día de hoy. A ver, chicos, bueno. Sí, sí logro ver la pantalla porque también estoy observando en ahí que estoy compartiendo. Muy bien, chicos. A ver, ah, el día de hoy hay que ver, a empezar a ver todo lo relacionado a la primera parte. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Todo lo relacionado a la primera parte, geometría analítica, su tema favorito, su tema preferido, ¿no? Vamos a ver lo que es la introducción y lo que tiene que ver con lo que es el plano cartesiano, ¿no? Algunos teoremas que están relacionados al plano cartesiano y también lo que tienen que ver con la recta en el plano cartesiano. Así que hay que tratar de ver la mayor cantidad posible de teoría, ya que chicos, en el ciclo, como ya sabrán, han salido las fechas de examen de exhibición de San Marcos y se han acortado las semanas del repaso, ya que las fechas son las primeras semanas, ¿no? La quincena de, de septiembre, ¿no? Lo que tenían planificado para poder tener un poquito más de tiempo, prácticamente te han quitado 15 días, ¿no? Bueno, por así decirlo, un mes también, por asegurarlo, ¿no? Así que, bueno, chicos, no nos queda de otra que avanzar. Y bueno, esta primera parte, bueno, esta parte de geometría analítica, si ustedes recuerdan o si ustedes revisan los últimos problemas de examen de admisión, de los últimos 5 años, como he mencionado, ha venido analítica. Es más, para los chicos del área A, vino lo que es circunferencia y parábola. ¿No? En una pregunta vino circunferencia y parábola. Y después, no, sí, regularmente ha venido lo que es parábola, elipse, ¿no? Ecuación de la circunferencia. En el 2022 2 vino, o 2023 2 si no me equivoco, uno vino lo que era ecuación de la circunferencia. Para los chicos del área B, C, ¿no? Si no me equivoco. Pero bueno, chicos, vamos con la primera parte de geometría analítica. Ah, no, aquí están los problemitas. ¿Dónde está la teoría? Aquí está la teoría. Muy bien, chicos, vamos con la primera parte que tiene que ver con la teoría. ¿Ya? Ahí está. Sí, ahí como si estuvieras ahí jalando los pelos, ahí creo que he captado ahí sus rostros cada vez que han visto, ¿no? ¿Qué es eso? Algunos ya están llorando porque ya han visto este tema y otros se jalan los pelos porque ya también no sé cómo relacionarlo, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, sí, buena, profe, dice, le atinó. Frío de fríos, profe. A ver, chicos, en este caso es un introductorio nada más para poder conocer de qué vamos a hacer, cómo es lo que vamos a utilizar, ¿no? La humanidad ha tenido la curiosidad y necesidad de explorar, pero ¿cómo se podría, ¿no? Ir lejos y regresar al origen, ¿no? Para ello necesitan mapas, sistemas de referencia para poder guiarse, ¿no? Y ya en la edad moderna los mapas, ubicaciones se hacen con ayuda de la parte matemática, ¿no? Y bueno, esta partecita de aquí hay un video en YouTube que lo pasaba, lo pensaba compartir para que lo puedan observar, pero viendo la cantidad de temas que hay que realizar, sí se nos va a complicar. Ya que ahí hay, lo que pasa es que la gran mayoría no le toma importancia al curso, en este caso a este tema, ya que piensan que no lo van a utilizar. Déjeme decirlo, que por más de que vayas a la carrera, una carrera de letras, aunque ustedes van al área A, B y C, por más que vayan a la parte de medicina, eh, en algún momento de su carrera van a utilizar el plano cartesiano. Lo más básico, pero lo vas a utilizar. Lo van a utilizar. Lo van a utilizar en la parte estadística, ¿no? En la parte de poder hacer alguna presentación de doble entrada. Lo van a utilizar. Lo van a utilizar. Capaz la parte básica, la parte sencilla, pero de que lo van a utilizar, lo van a poder utilizar. Eh, ¿Qué es el plano cartesiano, chicos? El plano cartesiano, también conocido como sistema de coordenadas rectangulares, en honor a René Descartes,
Este sistema consiste en un plano determinado por dos rectas numéricas, y secantes, y perpendiculares, cuya intersección recibe el nombre de origen, el cual es el punto cero para ambas rectas. Chicos, nosotros sabemos que una recta numérica es aquella que contiene a los números. Vamos a tener una recta numérica horizontal, a la cual le vamos a llamar la recta X. ¿Sí? La recta X. ¿No? En donde, chicos, vamos a tener una cantidad de ¿qué? De números. ¿No? Cierta cantidad de números. Todos los números reales, positivos, negativos, incluidos el cero. Y también vamos a tener una recta numérica vertical, a la cual le vamos a llamar el eje Y, ¿no? La recta Y. Estas dos rectas numéricas, chicos, se van a intersectar, claro está, de manera perpendicular, o sea que van a formar un ángulo de 90 grados y se van a intersectar, chicos, en su cero. ¿Esto qué nos menciona? Esto nos menciona que ¿sí? La parte del cero en la recta X, del cero hacia la derecha, están todos los valores positivos del X, ¿no? De los números que van a pertenecer al X, ¿no? Y de la parte de la, en este caso, del cero hacia la izquierda en la recta X vamos a tener los números negativos. De igual manera, para el caso de la recta Y, del cero hacia arriba tendríamos los valores positivos y del cero hacia abajo tendríamos nuestros valores negativos de la recta Y. A todo número que pertenece al eje X se le va a llamar abscisa. Por ese motivo, a esa recta X, a esa recta horizontal, se le va a llamar eje de las abscisas. La recta Y, que es la recta vertical, se le va a llamar eje de las ordenadas, no recta de las ordenadas. Esto quiere decir que todo punto que pertenezca al eje Y, al eje de las ordenadas, vendría a ser una ordenada. ¿Correcto? Y bueno, chicos, el plano cartesiano se divide en que en primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿no? Claro está, empezando desde esta parte superior derecha, ¿no? Esta primera partecita que se encuentra aquí se le va a llamar el primer cuadrante, esta partecita de aquí le vamos a llamar el segundo cuadrante, tendríamos el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante en ese orden. Y es más, chicos, se pueden guiar bastante. eh, Esto de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, si es que conocen lo más básico del curso de trigonometría, que es circunferencia trigonométrica, lo pueden asociar ahí, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Lo pueden asociar bastante a él. Y bueno, chicos, aquí hay simplemente una biografía, un poquito para que puedan conocer a René Descartes. ¿Por qué se le llama plano cartesiano? En honor a su nombre. Lo que pasa es que Descartes, traducido al latín, es Cartesius, el plano de Descartes, ¿no? El plano de Descartes. Y ahí, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien, chicos. Pero en sí, ¿qué menciona Descartes? ¿Qué es lo que hace Descartes? Descartes lo que menciona es que a cada punto en el plano cartesiano le va a dar una combinación de dos números donde la primera componente siempre va a ser la abscisa de ese punto y la segunda componente vendría a ser la ordenada. Ese conjunto de dos números se le llama par ordenado. A cada punto en el plano cartesiano tiene un par de números que nos da una ubicación de dicho plano. Y esa combinación de ellos dos, que es el par ordenado, vendría a ser su coordenada de ese punto. Vendría a ser la coordenada de ese punto en el plano cartesiano, ¿no? Vendría a ser la coordenada de ese punto en el plano cartesiano, la cual se puede utilizar, chicos, de la siguiente manera. Para poder ubicar un punto en el plano cartesiano, lo que vamos a hacer con ese punto, aquí por ejemplo vamos a tener al punto P, por aquí vamos a tener al punto P, lo que se hace es de ese punto trazar las perpendiculares hacia los ejes coordenados, hacia el eje X y hacia el eje Y. Si es perpendicular, recordemos que debe formar 90 grados. 90 grados por aquí, 90 grados por aquí, ¿no? 90 grados por ahí de esa manera. Ahora, ese pie de esa perpendicular, o sea, donde vamos a intersectar el punto de intersección de la perpendicular y el eje, ese puntito que se encuentra ahí, es el punto, la primera componente, la abscisa, es la primera, ¿no? La donde te va a representar ese punto en la abscisa. Y la segunda componente, en este caso, vendría a ser donde te va a representar quién, la ordenada. Y como habíamos mencionado, al 90 grados, el origen.
Chicos, miren qué figura se está formando aquí. ¿Qué figura se está determinando ahí? ¿Qué figura estamos pudiendo determinar ahí? Esa figurita que se encuentra ahí es una región rectangular. Es un rectángulo. ¿Un cuadrado no? Es un rectángulo. Por ese motivo, chicos, es que se le conoce al plano cartesiano también como sistema de coordenadas rectangulares. Porque al momento de ubicar un punto en el plano cartesiano de esta manera, trazando las perpendiculares hacia el eje coordenados, siempre ese punto te va a determinar su ubicación, una región rectangular en el plano cartesiano. Profe, ¿para cualquier punto? Sí, para cualquier punto. Para cualquier punto que pertenezca a alguno de los cuadrantes en el plano cartesiano. ¿Por qué, chicos? Porque nosotros también vamos a tener puntos que no pertenezcan a los cuadrantes, sino pertenezcan a los ejes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si por aquí tenemos a este puntito, vamos a ponerle que sea el punto -5, ¿sí? Del eje Y. Del eje Y, este punto sea -5. Ese punto no pertenece a ningún cuadrante, no pertenece al primero, al segundo, al tercero ni al cuarto cuadrante. Pertenece al eje Y. Profe, entonces, ¿cómo hallo las coordenadas? Si no puedo trazar perpendicular hacia el eje Y, porque ya pertenece al eje Y. Chicos, todo punto que pertenezca al eje de las ordenadas, al eje Y, su coordenada sería en este caso 0, -5. ¿Correcto? Y así de igual manera podemos nosotros tener un punto donde en las abscisas, en el eje X, por ejemplo, por aquí podemos tener el punto -8. Por lo tanto, la coordenada de él, en este caso, vendría a ser -8,0. Cualquier punto, chicos, que pertenezca al eje X, siempre su ordenada va a ser 0. O sea, va a ser ese punto donde se va a ubicar en la recta numérica, en el eje de las abscisas, seguido de su segunda componente que debe ser la ordenada. Lo contrario pasa para cualquier punto que pertenezca a quién, al eje de las ordenadas, al eje Y. Su abscisa vendría a ser 0, ¿no? Acompañado de su ordenada que siempre va a estar representada por ese punto a la cual pertenece al eje Y. Y bueno, chicos, una forma también, por así decirlo, didáctica para poder reconocer un punto en el plano cartesiano es la siguiente. Por ejemplo, chicos, si te piden a ti ubicar los siguientes puntos, el punto 3,2, el punto -8,-5, el punto -2,3 y el punto, vamos a colocarlo aquí, 5,-2. Chicos, ¿dónde estaría ubicado el punto P? Específicamente en qué parte del plano cartesiano. Ese punto P lo podríamos ubicar en el primer cuadrante, ya que cualquier punto ubicado en el primer cuadrante, siempre su abscisa ordenada son positivas. O sea, si veo que la abscisa y la ordenada son positivas, inmediatamente puedo decir que ese punto pertenece al primer cuadrante. ¿Qué pasa con los puntos en el segundo cuadrante? Cualquier punto en el segundo cuadrante, su abscisa es negativa y su ordenada es positiva. Por lo tanto, este punto T sería ubicado en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, chicos, en el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada van a ser negativas. Por eso este punto R, como es -8, -5, va a estar ubicado en el tercer cuadrante. Y todo punto ubicado en el cuarto cuadrante, vamos a poder observar que la axis es positiva y la ordenada es negativa. Por ese motivo, en este caso, este punto S estaría ubicado en el cuarto cuadrante. ¿No? Es una mnemotecnia para poder determinar de manera directa dónde está ubicado cada uno de los puntos en el plano cartesiano. Y así más o menos mientras vamos leyendo un problema, si nos dice, ¿no? Tenemos un triángulo, ¿no? Cuyos vértices son el punto -5,2, 3,1, ¿no? Y, por ejemplo, 0,2. Entonces,
vamos a poderlos ubicar de manera mentalmente para poder ir viendo más o menos qué forma tendría el gráfico. Y así cuando ya lo queremos plasmar en alguna hojita, en alguna partecita, ya lo podríamos determinar, ¿no? Ya tendríamos una más o menos una forma, ya idea de cómo poder empezar a graficar ese problemita. ¿Ya? Muy bien, chicos. A ver. Distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. Ya vamos a empezar, chicos, con lo que es algunos teoremas. Chicos, si nosotros tenemos dos puntos en el plano cartesiano, dos puntos cualesquiera, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, al punto P, cuyas coordenadas de abscisa X sub P y ordenada Y sub P. Y vamos a tener otro punto, el punto Q, de abscisa X sub Q y de ordenada Y sub Q. Si queremos calcular, chicos, la distancia entre estos dos puntos en el plano cartesiano, se puede calcular. ¿Y cómo se va a calcular? Pues su distancia vendría a ser el valor simplemente del segmento que se va a determinar al momento de unir esos dos puntos. Al momento de unir esos dos puntos que se encuentran ahí. Por ese motivo, aquí vamos a tener este segmento, la longitud del segmento D. ¿Sí? La distancia, chicos, la distancia del punto P al punto Q o simplemente la longitud del segmento determinado al momento de unir esos dos puntos se calcula de la siguiente manera, chicos. La raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas de ambos extremos al cuadrado más la diferencia de las ordenadas también al cuadrado. A todo él debe ser la raíz cuadrada, sacarle la raíz cuadrada, no la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Y ahí he colocado dos ejemplitos bien básicos. Por ejemplo, chicos, uno de ellos, el de aquí. ¿Cómo calculamos la distancia del punto, en este caso, B al punto A? Esa distancia vendría a ser la raíz cuadrada de ¿qué? Diferencia de abscisas. Puedes empezar en cualquier orden. Restar B menos A o restar A menos B. No nos interesa. Entonces, restemos B menos A. Sería diferencia de abscisas 2 menos menos 1. Es con todo y su signo. En este caso elevado al cuadrado. Más la diferencia de las ordenadas de sus extremos. 6 menos 2 al cuadrado. Ya todo el claro está, hay que sacarle ¿qué cosa? Su raíz cuadrada. Hay que sacarle su raíz cuadrada, ¿no? Ahí está. Exacto, chicos, sale 5. Sale 5. Muy bien. Aquí tendríamos menos con menos más. Tendríamos 3 al cuadrado, que es 9. Ah, perdón. 6 menos 4. Y 6 menos 2, perdón, 4 al cuadrado. 16. Salud. Muy bien. Tendríamos la raíz cuadrada de 25, que sería 5 esa distancia. Gracias, chicos. Gracias por decirme salud. Ya. Muy bien. Ahí está. Y chicos, esta distancia de aquí, ¿cómo la podríamos calcular? También muy parecido. Lo que pasa es que como él es el cero, es el origen de coordenadas, sus coordenadas es 0,0. Y también puede ser así muy similar. Aunque en algunas ocasiones, para poder calcular esta distancia, la verdad se puede ver de una manera un poquito más factible trazando las coordenadas rectangulares. Trazando las coordenadas rectangulares. Porque en este caso, este puntito que se encuentra aquí te representaría la ordenada. Y este puntito que se encuentra aquí te representaría la abscisa. Y trabajamos, en vez de trabajar con los valores, trabajamos con distancias. La distancia del 0 hacia menos 12 es 12. La distancia del 0 hacia 5 es 5. Y se forma una región rectangular. Y aplicas un pitagorazo acá, ¿no? Pues un notable, ¿no? Es uno de los conocidos. Si los catetos valen 5 y 12, la hipotenusa ¿cuánto vale? 13, ¿no? Ahí está, eso también forma de poderlo determinar.
Profe, aquí también podría ser lo mismo, sí, pero es un poco más tedioso, es un poco más complicado, ya que al momento de trazar perpendiculares se va a formar un trapecio rectángulo, donde tendríamos las bases, tendríamos la altura, y bueno, ya sabes cómo trabajar en un trapecio rectángulo, ¿no? Se traza la altura relativa, ¿no? Desde la altura relativa a las bases, y se forma, ¿qué cosa? Un rectángulo y un triángulo rectángulo, y podría trabajar también de esa manera, ¿ya? Muy bien, chicos. División de un segmento dada una razón o en una razón ya establecida. ¿A qué me refiero? Mira, el ejemplo. Tenemos este segmento, vamos a colocarle de extremos A y B. Tenemos el segmento, el punto A tiene de coordenadas 1,3 y tenemos al punto B de coordenadas 4,7. Si por ahí ubicamos un punto L, el cual, como puedes observar, me divide al segmento AB en la razón de 3,2. Entonces, yo puedo calcular las coordenadas de ese punto L. Si yo observo que un punto me divide a un segmento en una razón ya establecida, en una razón ya dada, de 3,2, de 2,1, lo que sea, tú puedes calcular las coordenadas de ese punto que te divide al segmento en una razón ya establecida, siempre y cuando te dan la razón y también te den los extremos de dicho segmento, las coordenadas de los extremos de dicho segmento. Para eso, chicos, se hace lo siguiente. Trabajamos por partes. Primero podemos calcular la abscisa de ese punto. El punto P, aquí en este extremo, me divide al segmento AB en la razón M y N. La abscisa del punto. Pues vas a agarrar ambas abscisas de los extremos y lo vas a multiplicar por los segmentos determinados más lejanos. O sea, XA por N más X sub D, la abscisa en B, por M. Y eso lo vamos a dividir entre la suma de los segmentos determinados. Y lo mismo, chicos, ¿para quién? Para las ordenadas. La ordenada de A por N más la ordenada en B por M entre la suma de los segmentos determinados ya establecidos. Por ese motivo, chicos, aquí podemos hacer lo siguiente. La abscisa del punto L, ¿a quién va a ser igual? De la siguiente manera. Agarramos, borremos por aquí. Ahí está. Uy, esto parece un 8. Mejor, vamos a borrarlo. Vamos a escribir bonito. Ahí está. Aunque ahora parece un 18. Ah, ahí está. Aquí. Listo. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Como bien les había mencionado, abscisa con el segmento determinado más lejano, abscisa con el segmento determinado más lejano. Lo vas a multiplicar. Entonces, aquí sería 1 por 2K, más 4 por 3K. 4 por 3K. Y esto lo va a seguir entre la suma de los segmentos determinados, o sea, 3 más 2K, que en este caso sería 5 veces K, ¿no? Lo podemos hacer de frente. ¿Esto a quién va a ser igual? Multiplicamos y sumamos. 1 por 2 es 2K. Y en este caso tendríamos 4 por 3, 12K. 12 más 2, 14 veces K entre 5K. O sea, podemos simplificar el K también de igual manera. O sea, la abscisa del punto L sería 14 quintos o 14 sobre 5, como quieras mencionarlo. Ahora, ¿para quién? Ahora para la ordenada en el punto L. La ordenada del punto L, la que también te estaba dividiendo a ese segmento en una razón ya establecida. Acá sería, ahora, la ordenada 3 por 2K. La otra ordenada es 7 por 3K. 7 por 3K entre 5K. Acá tendríamos 6 más 21, ¿no? 6 más 21. 27 veces K sobre 5K. Por lo tanto, la ordenada en el punto L sería 27 quintos.
Profe, puede ser fracción, hasta te puede salir negativo la ordenada o la abscisa, ya que como estamos trabajando con rectas numéricas, no hay ningún problema. Y eso es donde la gran mayoría tiene alguna dificultad. ¿Por qué? Porque como trabaja con fracciones y trabaja con números que pueden ser positivos o negativos, coordenadas que pueden ser positivas o negativas, ahí se les puede complicar. Chicos, miren, miren esta partecita acá. Y miren el problema número 6. Me dicen, lo siguiente nos están diciendo lo siguiente. Si AB es el triple de AP, entonces si AP es igual a K, ¿cuánto vale AB? ¿Cuánto vale AB? El triple, ¿no? Si AP es igual a K, AB es el triple, o sea, 3 veces K. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, PB es 2 veces K. Ahí está. Tenemos las coordenadas de A, menos 4,8, cumples, segundo cuadrante. Y las coordenadas de B es el punto 5,11, cumple, primer cuadrante. Nos están pidiendo calcular las coordenadas del punto P. Estas coordenadas, o sea, cuánto vale su abscisa y cuánto valdría la ordenada. Chicos, se tiene toda la forma para poder hacer el problemita o utilizar el teorema de la división de un segmento en una razón ya establecida, en una razón ya dada. ¿O no? Se podría utilizar él. A ver, chicos, observa aquí. Observa esta partecita de aquí. Míralo, por favor. Y quiero que resuelvas por tu propia cuenta el problema número 6. Tienes un minuto. A ver, ¿cuánto sale? Al toque, al ojo. Delfín. ¿Sale delfín? ¿Sale dado? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Sí o no? A ver, muy bien, chicos. Exacto, sale la D. En el problema número 6, en el problema número 6, la respuesta es la D, es dedo. ¿Ya? La respuesta del problema número 6, sí, es dedo, es la D, es la D. ¿Sí? Va a salirte, te debe salir la D. ¿Correcto? Ahí está. No sé por qué no se ve. Y ahora sí, ya se ve todo. ¿Correcto? Profe, no me ha salido a mí. Ya, como bien te había mencionado. En este caso, lo que debes de hacer es lo siguiente. Chicos, hágalo por partes. O sea, yo sé que de examen de admisión este tipo de problemas lo tienen que hacer lo más rápido posible. Pero ahorita, si es la primera vez que estás viendo el tema, no te apures en resolverlo. Porque cuando se apuran en resolverlo, lo que les pasa es de que un signo, te equivocas en un signo y el problema lo mandas a la donde tú ya sabes, ¿no? Te equivocas. Un signo te puede malograr todo el problema y te cambia todo, te cambia todito. Por ese motivo, háganlo paso por paso, háganlo parte por parte, no se desesperen en realizarlo, ¿no? Si es posible, hazlo lo más lento posible. Háganlo lo más lento posible, ya que en este caso, chicos, lo que se encuentra aquí, vuelvo a repetir, te equivocas en un signo y el problema se va. Y te equivocarías en la clave. Entonces, chicos, aquí la abscissa en P sería 5 por K, ¿no? 5 por K. Ya, paréntesis para poder terminar.
más la abscisa en el otro extremo es menos 4 por 2K. ¿Entre quién? Entre la suma de los segmentos determinados. K más 2 veces K. Ahí está. Listo. Muy bien. Aquí tendrías menos 4 por 2K menos 8K. Más este 5K menos 3K. Y aquí tendríamos K más 2K, 3 veces K. Por lo tanto, la axis en el punto P, al momento dice la variable K, nos quedaría solamente menos 1. ¿No? Nos quedaría menos 1. Ahí está. Ahí tenemos la axis en el punto P. Ahora, la ordenada, lo mismo, pero ahora para las ordenadas. Lo mismo, pero ahora para las ordenadas. ¿Correcto? Sería aquí. A ver un ratito. Allá. Pensé que alguien había escrito, como se resaltó. Sería la ordenada en B es 11 por K. 11 por K. Más, en este caso tendríamos aquí 8 por 2 veces K, ¿no? Ahí está. Vamos a borrar por aquí un ratito la línea y volvamos a escribir. Ahí está. Muy bien. Y por aquí lo mismo, ¿no? La suma de los segmentos determinados. Muy bien, chicos. Aquí tendríamos 16 más 11 veces K. Tendríamos 27K entre 3 veces K. La ordenada, por lo tanto, en el punto P, chicos, nos sale 9. Y como la ordenada en P sale 9, ya tenemos las coordenadas de ese punto P. Las coordenadas del punto P serían menos 1, punto coma 9, no, menos 1,9, como quieras mencionarlo. La abscisa en P es 1, la ordenada en P es 9. Ahí está. Listo, chicos. Ya tenemos las coordenadas del punto P. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos, cómo poder trabajar con lo que es la razón, las coordenadas de un segmento dado ya una razón? Perfecto, muy bien, chicos. Ahí está. Es facilito, no es tan complicado, solamente que se puede trabajar de esa manera. ¿No? Se puede trabajar de esa manera. Es más, lo pueden ver como si fuera un promedio ponderado. Han oído hablar del promedio ponderado en aritmética, ¿no? Y tienen que acostumbrarse a trabajar con el promedio ponderado, porque en la universidad vas a trabajar con promedio ponderado para sacar tu nota de ciclo. Y recuerden que lo que manda en la universidad es el promedio ponderado. Cada curso tiene un peso diferente. Pues es que los cursos que tienen más pesos, los que tienen más créditos, es donde mayor nota debes de sacar. Claro, está sin descuidar los cursos de menor crédito. Chicos, así como hay una división de un segmento dado una razón, podemos también calcular las coordenadas del punto medio de un segmento. También podemos calcular las coordenadas del punto medio de un segmento. Chicos, en este caso, si M es punto medio del segmento AB, para poder calcular las coordenadas del punto medio, lo único que se hace, chicos, es la semisuma tanto de las abscisas como de las ordenadas. La abscisa del punto medio, la abscisa del punto medio sería la semisuma de las abscisas de sus extremos. La abscisa en A más la abscisa en B entre 2. Y las ordenadas del punto medio sería la semisuma de las ordenadas. La ordenada en A más la ordenada en B entre 2. Profesor, ¿cómo se demuestra? Lo puedes demostrar por esta partecita de aquí o también por base media en un trapecio. También se puede demostrar por la base media. Profe, demuéstralo, chicos, nos va a tomar tiempo. Nos va a tomar tiempo. ¿Sí? Nos va a tomar una cierta cantidad de tiempo. Te doy una idea. Te doy una idea. Perpendicular, perpendicular. Te voy a dar una idea solamente para uno de ellos. Perpendicular por aquí. Chicos, esa perpendicular que hemos trazado tiene la misma distancia que la ordenada. O sea, esta perpendicular es la ordenada en A. Tiene el mismo valor de la ordenada.
Y esta perpendicular que hemos trazado aquí tiene el mismo valor de la ordenada en B. Chicos, aquí no hay base media y él tendría el valor de la ordenada en el punto medio. Aquí hay la base media para el trapecio. ¿Cómo calculas la base media de un trapecio? Semisuma de bases, o sea, y sub m es igual a y sub a más y sub b entre 2. Por ese motivo es que sale él. Lo mismo sería para quién, para la abscisa, pero sería para el otro lado, pues. Por aquí. Perpendicular por aquí, perpendicular por aquí, perpendicular por aquí. Y también tendrías de esta manera. La abscisa en esa distancia, la abscisa en el punto medio, la abscisa en el punto B. Ahí está. De igual manera tendrías base media. XM sería XA más XB entre 2. Ahí está. Por ese motivo es que sale de esa manera. Es una de las formas de poderlo determinar. Es una de las formas de poderlo determinar. ¿Correcto? ¿Se entendió la demostración? ¿Sí? Muy bien. Y una observación de esta consecuencia, chicos, es que si tú tienes una región paralelográmica, un paralelogramo en el plano cartesiano, y tienes, ¿qué cosa? Las coordenadas de los vértices de ese paralelogramo, esas coordenadas, chicos, van a cumplir la siguiente propiedad, que la suma de las abscisas de los vértices opuestos debe de ser igual. La abscisa en A más la abscisa en C debe ser igual a la abscisa en B más la abscisa en D. Lo mismo pasa para las ordenadas. La ordenada en A más la ordenada en C debe ser igual a la ordenada en B más la ordenada en Y. No, la ordenada en B más la ordenada en D, perdón. ¿Correcto? Profe, ¿y eso por qué se cumple? Ah, eso se cumple por una propiedad recontra básica en geometría. Chicos, en esta parte la gran mayoría comete el error de solamente aplicar la parte algebraica. René Descartes combina la parte geométrica con la parte algebraica. Ahorita vamos a ver cómo se combina, porque hasta ahorita no le estamos combinando demasiado, ¿no? Estamos conociendo algunos conceptos teóricos nada más básicos, por así decirlo, primitivos, de lo que tiene que ver la aplicación de la primera parte de geometría analítica. Ahora, ¿esto a qué se debe, chicos? Esta propiedad que se encuentra aquí se debe a una propiedad básica. Chicos, ¿qué pasa al momento de trazar las diagonales de un paralelogramo? ¿Recuerdas qué propiedad cumplía? ¿Recuerdan qué propiedad cumplían las diagonales de un paralelogramo? ¿Dónde se intersectan las diagonales, chicos, de un paralelogramo? Ahí voy a activar el chat. A ver, para leerlos. Dos, ¿qué dos? Entre dos. Ah, ya. Creo que entiendo tu lenguaje. Lo divide en dos partes iguales. O sea, hubieras puesto entre dos y te faltó el signo, un signo de igual, pues. Claro. Otra vez, por favor, mándalo. Si no, no me voy contento. Pon primero entre dos, primero entre dos y igual, ya. Ahí está, ahí sale, ahí sale. Falta el signo de igual, pues. Justo estaba grabando para subirlo. No, ya no quiero ya. No hay igual, profe. Ah, su macho. Ya. ¿No hay igual? Me malograron el TikTok. Me malograron en el TikTok. Hay que decirlo que lo agreguen, güey. Vamos a quejarnos en Zoom. Ya. Muy bien, exacto, chicos. Las diagonales se cortan en su punto medio, con zoom, muy pronto. Para el siguiente ciclo, profe, dice. Oh, no, no, no. Este es tu último ciclo, ¿no? Ya, aquí ingresas. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Chicos, exacto. Las diagonales se intersectan en su punto medio. Y este punto que se encuentra aquí es el punto medio tanto para BD como para AC.
Por lo tanto, la abscisa debe ser la semisuma de A y C. Falta un ciclo más. No, ¿cómo que? Allá, por el repaso dices. Aquí también. Supongo que espero que lo digas por... Ah, exacto, muy bien, exacto. Sí, falta un ciclo más. Falta un ciclo, pero por el repaso nada más. Muy bien, listo. Y aquí también, chicos, este punto sería la semisuma, la abscisa de este punto sería la semisuma de las excisas en B y en D, ¿no? Ahí está. Por ese motivo es que cumplen. Y lo mismo pasa para las ordenadas. Chicos, no se olviden de la parte geométrica aquí. No se olviden de la parte geométrica. Por algo dice geometría analítica, porque sí tienes que ver la parte de geometría. Ya que, chicos, en algunos problemas, como por ejemplo, es el problema número 15, si te vas a la parte algebraica nada más, se te va a hacer un mundo. De igual manera, el problema 14. Si se van a la parte algebraica, che, que este problema se te va a hacer un mundo. Sale facilito este problema. El problema número 13 es mucho más rápido para poder aplicar la parte formulera nada más. El problema número 10, el problema número 9, ¿no? También, si ustedes se van demasiado a la parte algebraica, alguno que otro problema se te va a complicar demasiado. Por ejemplo, el problema número 5. Si se van a la parte algebraica, el problema 5 se te hace un mundo. Sale facilito también. Eh, ¿No? Por ahí también. Igual manera, el problema número 3. Si ustedes en el problema número 3 se van demasiado a la parte algebraica, muy complicado. ¿Ya? Muy complicado se te va a hacer. Así que primero terminemos o vamos a seguir con lo que es la parte de la teoría. ¿Ya? Chicos, las coordenadas del baricentro de un triángulo. ¿Cómo determinamos, cómo calculamos las coordenadas del baricentro de una región triangular? Es bien sencillo, chicos. Recordemos que el baricentro de un triángulo es simplemente ¿qué cosa? El punto de intersección de las medianas de un triángulo. Y si nosotros tenemos las coordenadas de los vértices de esa región triangular, el cálculo de las coordenadas del baricentro es bien sencillo. ¿Por qué? Porque la abscisa en el baricentro simplemente vendría a ser la suma de las abscisas de los tres vértices entre tres. O sea, por así decirlo, el promedio aritmético. De igual manera para la ordenada, sería la ordenada en A, más la ordenada en el vértice B, más la ordenada del vértice C, entre tres. Chicos, hay un ejemplo ahí, práctico, al toque. ¿No? Pero ahí nos están pidiendo calcular cuánto vale X y cuánto vale Y. Ya no nos están dando, nos están pidiendo las coordenadas del baricentro. Pero es muy parecido, ya que hay un problema que vas a utilizar él. Chicos, este punto es la abscisa del baricentro. Esa abscisa en el baricentro viene ¿dónde? De la suma de las abscisas de los vértices entre ¿cuánto? Entre 3, ¿no? Ahí está. La abscisa en N, que es 0, más la abscisa en P, que es X, más la abscisa en M, que es 3. Entonces, esto lo dividimos entre 3. Y de aquí, chicos, podemos calcular cuánto vale X. ¿Cuánto valdría X, chicos? ¿Cuánto valdría X? Habla, 9, muy bien, 9. Ahí está. Por aquí, esta ordenada, la ordenada en el baricentro, vendría de la suma de las ordenadas de los tres vértices. 3 más 6 y más y. ¿Esto entre cuánto? Claro está, entre 3. Entonces, igual manera, ahí está. Y de ahí podemos calcular cuánto vale la ordenada. ¿Cuánto valdría la ordenada? ¿Cuánto vale la ordenada, chicos? ¿Cuánto vale la ordenada? ¿Cuánto vale y? Vas a multiplicar, tendríamos 21. Aquí tendríamos 9. 21 menos 9, ¿cuánto sería?
Ay, ¿qué mandan? 12 pues. Ahí está. Claro, 12. ¿De dónde mandan 10 3? ¿Qué pasó? Ah, ya, 10 más 2. Ya, muy bien. 9 más 3 también, muy bien. Ahí está. Listo. Ahí está. Por lo tanto, chicos, a nosotros nos están pidiendo cuánto vale x más y. X más y, 9 más 12, 21. Muy bien. Profe, un problema de la guía. Ah, ya, la uno pues. La uno. Es más, nos están diciendo calcular las coordenadas del baricentro de la región triangular MNP. Me dicen, sea o ABC un cuadrado donde AM y PC son iguales. Nos están diciendo que AM y PC son iguales. Además, también nos están diciendo que N equidista de quién, de AB y de BC, de B, perdón. N equidista de A y de B, o sea, que es la misma distancia. En pocas palabras, N es punto medio de AB. Y además nos están dando el valor de AC, de OC, perdón, que es igual a 48. OC es igual a 48, según lo que nos está mencionando el problema. Con eso, chicos, nos están pidiendo calcular las coordenadas del baricentro de esa región triangular. Para eso, debemos de conocer las coordenadas de los vértices de esa región triangular. Lo calculamos y nos sale. Para eso, chicos, ya tenemos cuánto vale el lado del cuadrado. El lado del cuadrado es 48, porque me dicen que OABC es un cuadrado. 48. AN y NB, ambos miden 24, ¿correcto? 24 por aquí y 24 por aquí. Chicos, ahí no está apareciendo un notable. Está apareciendo el notable 37,53. Si a 53 se lo pone 24, porque este angulito que se encuentra aquí, este angulito que se encuentra aquí es 53. Si a 53 se lo pone 24, a 37, chicos, ¿cuánto se le va a poner? Muy bien, 18. ¿Y cuánto valdría el segmento MO entonces? Porque PC también valdría 18. ¿Cuánto valdría OM o MO? 30, ¿no? Porque todo el lado AB, el lado del cuadrado es 48. Por lo tanto, él valdría 30. Y chicos, con eso ya puedes calcular las coordenadas. El más sencillito, las coordenadas del punto M. Las coordenadas del punto M, como M pertenece al eje de las ordenadas, al eje Y, su axis vale 0. Y llega a la distancia de O hacia M es 30, por lo tanto debe ser 30. 0,30. Otro que también está sencillo poderlo calcular es las coordenadas del punto P. Chicos, ¿cuáles serían las coordenadas del punto P? ¿Cuánto vale su axis y cuánto vale su ordenada? A ver, 48,18. Muy bien. 48 punto y coma 18, 48, 18, nada más. Profe, ¿por qué? Hace un momento le expliqué. Hace un momento lo mencioné. Porque al momento de trazar las perpendiculares hacia los ejes, al momento de trazar las perpendiculares hacia los ejes, ¿sí? Esa distancia que se encuentra aquí estaría representada por la abscisa. Y la altura, la perpendicular hacia el eje X, vendría a ser la que va a estar representada por la ordenada. Y chicos, lo mismo podemos hacer para quién, para el punto N. Chicos, ¿cuáles serían las coordenadas del punto N? Mientras que voy colocando aquí las coordenadas del baricentro. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto N? 24 punto y coma 48. Muy bien. Entonces, chicos, podríamos calcular cuánto vale la abscisa y cuánto vale la ordenada del baricentro.
La abscisa sería la suma de las ordenadas, 0 más 24 más 48 entre 3, ¿no? Ahí está. La suma de las abscisas de los tres vértices, por más que alguna de ellas sean 0, entre 3. La abscisa nos va a quedar 24. Y la ordenada, vamos a hacer un poquito más abajo, para no tapar por aquí, sería de igual manera 30, en este caso más 48, y más 18, la suma de las ordenadas de los vértices, entre 3. Ahí está. Ahí nos va a quedar 32, ¿no? Ahí está. 24, 32. Las coordenadas del baricentro son de abscisa 24 y de ordenada 42, ¿no? Ahí está. Como mi varios de ustedes estaba mencionando la clave en el problema número uno, ¿cuál sería? Enano, ¿no? La E, la clave E. ¿Correcto? Muy bien, chicos. ¿Se entendió? Perfecto. Listo. Continuemos. La última, chicos, tiene que ver con el cálculo del área de una región triangular, conociendo las coordenadas de sus tres vértices. Chicos, esto es como una mnemotecnia, ¿sí? Como una forma directa de poderlo hacer. Ya que si ustedes quieren calcular el área de una región triangular haciendo uso, chicos, de los teoremas que hemos conocido en la primera parte de áreas, que tienen que ver con relación de área o área de una región triangular, que pase por la altura sobre 2 o alguna que otra partecita, se te va a complicar demasiado, se te hace muy operativo. Para eso, chicos, debes de hacer lo siguiente. ¿Sí? Debes de hacer lo siguiente, ¿correcto? Lo primero que deben de hacer es conocer las coordenadas de los tres vértices y escoger uno de los vértices. El vértice que hemos escogido como vértice inicial es el vértice B, ¿sí? Siempre debes escoger un vértice. Y lo segundo que deben de hacer es ese vértice que se encuentra ahí, colocarlo aquí de esa manera, ¿no? De manera lineal, de manera horizontal, sin el punto y coma, sin, claro está, sin los paréntesis. De manera consecutiva y antihoraria, vas a tomar el otro vértice, en este caso, EF, ¿no? Que es el que les va a seguir. De igual manera, vas a hacer de esa forma, ¿no? Vas a continuar con el siguiente vértice consecutivo de manera antihoraria. Y claro está, vas a regresar al vértice inicial. Entonces, de esta manera, CD, EF, AB y CD. Y lo que vas a hacer con cada uno de estos valores, con estos valores que se van a poder encontrar, es multiplicar en forma diagonal. C por F, E por B, A por D. Y vas a sumarlos. Vas a sumar esos valores. De igual manera, hacia el otro lado, hacia la izquierda. D por E, F por A, B por C. Y te va a quedar un valor. Al valor que nos va a quedar aquí, chicos, ahorita con el ejemplo lo vas a entender mejor. A este valor que se encuentra aquí le vas a poner D de derecha. Y este valor que se encuentra aquí le vas a colocar I de izquierda. Tranquilos, ahorita con el ejemplo lo vas a entender mejor. Y el área de esa región triangular, chicos, sería el valor absoluto de la diferencia derecho menos izquierda entre 2. Ya. Traducción. Aquí. Hay que calcular el área de esta región que está sombreada aquí. Profe, no está sombreada. Vamos a sombrearla, pues. Vamos a sombrearla para darte gusto. ¿Sí? Aquí está. Muy bien. Tranquilo, chicos. Ya. Chicos, escojan un vértice, el que ustedes quieran. ¿Con qué vértice quieres empezar? ¿Con el vértice A, con el vértice B o con el vértice C? Con el vértice B. Ya varios han escogido el vértice B. Entonces, lo que vas a hacer con este vértice B, te recomiendo que lo resaltes, ¿sí? Que lo puedas, ¿no? Resaltar para poder ver que es nuestro vértice inicial. Y él lo vas a colocar de esta manera. Ahí está. Ojo, es con todo y sus signos de sus coordenadas. 9,1. Debajo
El vértice que le sigue de manera consecutiva en sentido antihorario es el vértice, en este caso A, en contra de las manecillas del reloj, menos 5,8. El que le sigue en ese orden es el vértice C, 1, menos 2, ¿no? El que le sigue en ese mismo sentido, siguiendo en ese orden de manera consecutiva y en sentido antihorario, es el vértice C, ¿no? Es el vértice C, ¿correcto? Ahí está. Y regresamos, chicos, al vértice inicial, al vértice B. ¿Ya? Vas a regresar al vértice inicial, o sea, vas a colocarlo así, 9,1. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta con lo que estamos realizando? ¿Todo ok? ¿Todo correcto? Muy bien. Lo siguiente que vas a hacer es multiplicar en diagonal. Primero para la parte de la derecha. Lo voy a colocar de otro valor. 9 por 8, 72. Menos 5 por menos 2, 10. 1 por 1 es 1. Lo que debes de hacer con ese valor, lo que debes de hacer con ese valor, con esos valores, es sumarlo, chicos. Es sumarlo. Vas a sumar todos esos valores que nos están quedando ahí. ¿Correcto? ¿Cuánto sería la suma? 83. ¿No? Ahí está. ¿Sí? Tendríamos 2 más 0, 1. Ahí está. Muy bien. Chicos, y vas a hacer lo mismo, vas a hacer lo mismo hacia el otro lado. Vas a hacer lo mismo hacia el otro lado. Multiplicar el con él y el con él. ¿Correcto? Vamos a multiplicar. 1 por menos 5 es menos 5. 8 por 1 es 8. Menos 2 por 9 es menos 18. Y al igual manera que en la parte de la derecha, de los valores que te han quedado a la derecha, vas a hacer lo mismo, vas a hacer lo mismo para el lado de la izquierda. Suma esos valores. ¿Cuánto nos va a quedar, chicos? ¿Cuánto es el valor de aquí? Uf, suma los valores. ¿Menos cuánto? Muy bien, menos 15. Nos quedaría menos 15. Y por último, chicos, lo que vas a realizar, lo que vas a hacer para poder calcular el área de esa región triangular es simplemente realizar la siguiente parte. Es agarrar y restar el valor que te salió aquí a la derecha, restarlo con el valor que te dio a la izquierda. Ojo con todo y signo. Y a esa diferencia, chicos, a esa diferencia, tienen que tomarle su valor absoluto. Le vas a tomar su valor absoluto. ¿Sí? Le vas a tomar su valor absoluto. ¿No quiere salir? Mejor realicemos por aquí. Le vas a tomar, vuelvo a repetir, su valor absoluto. ¿Está bien? Le vamos a tomar su valor absoluto. Y también por aquí. Y eso lo vas a dividir entre 2. De esa manera se trabaja, se calcula el área de una región triangular. Chicos, este con menos con este menos se transforman en más, o sea, tendríamos 83 más 15. ¿Cuánto es 83 más 15, chicos? 98. Y lo vamos a dividir entre 2. Y lo vamos a dividir entre 2 a ese resultado. Chicos, ¿y cuánto es 98? ¿Cuánto es 98 entre 2? 49. Chicos, ahí está la respuesta.
Ese es el área de la región triangular. Así se calcula el área de una región triangular si es que se conocen las coordenadas de sus vértices. Hay dos problemas en la guía para tomar como referencia al área. Uno es el problema número 4, que no hay respuesta, chicos. Ahí sale 30,5, si no me equivoco, no recuerdo bien. ¿Sí? Inténtenlo a ver, inténtenlo. Y me dicen si es que la han encontrado clave o no. Y yo recuerden, no, no hay clave. Y el otro es el problema número 15. ¿Quién es más bonito? Dice lo siguiente, chicos. Mira, vamos a hacer el 15 y ese problema número, que les dije, el número 4, queda para ustedes, ¿sí? A ver, me confirman si es que sale o no sale clave o sale 30,5 como yo les había mencionado. Dice, chicos, lo siguiente aquí. Nos están diciendo lo siguiente. En la figura se observa un huerto limitado por el triángulo ABC. Dicho huerto se divide en dos parcelas mediante el lindero BN, el cual es una bisectriz interior del triángulo ABC. O sea, nos están diciendo que este ángulo de aquí y este ángulo de aquí son iguales. Si BC es el doble de AB, o sea, si AB le llamamos N, BC es dos veces N. Calcule el área en metros de la superficie destinada al sembrero de espinaca. O sea, nos están pidiendo calcular, chicos, el área de esta región triangular BNC. De esa región que se encuentra ahí, nos están pidiendo calcular el área de su región. Chicos, ¿cómo podríamos calcular el área de su región? Si quieres utilizar la fórmula que hemos visto hace un momentito, te faltaría las coordenadas de qué vértice. ¿Sí, no? Y de que la puedes hallar, la puedes hallar. Se pueden hallar. Profe, sí, por supuesto. ¿Recuerdan el teorema de la bisectriz en proporcionalidad? La razón entre A y B es la misma razón entre ¿quién? Entre M y N. ¿Correcto? Es la misma razón entre ellos. O sea, si ellos dos están en la razón de 1 a 2, aquí también están en la razón de 1 a 2. Y este coordenada de aquí se puede calcular simplemente haciendo uso, ¿no? X por K más 14 por 2K entre K más 2K, todo. Te puede salir. Pero así hacerlo es muy complicado. Sale muy difícil. Sale demasiado tedioso. Chicos, recuerden una relación de áreas. Si tenemos una región triangular, si tenemos una región triangular, y trazamos la bisectriz interior de cualquier región, de cualquier ángulo, ¿no? De cualquier ángulo en su interior, de cualquiera de sus ángulos interiores. Recordemos que podemos calcular la relación de estas dos áreas, siempre y cuando tengamos la relación entre los lados de los segmentos determinados. Por una relación de áreas, la razón entre la área A y el área B no es la misma razón entre M y N. ¿Recuerdas esa relación de áreas? Sí, lo habíamos mencionado cuando vimos la parte de áreas. Por lo tanto, chicos, mira aquí, una región triangular. Una región triangular, donde el lado AB y el lado BC están en la razón de 1 a 2. Por lo tanto, las regiones triangulares determinadas por E también tienen que estar en la razón de ¿cuánto? De 1 a 2. Si esta área le llamamos S, la de la espinaca, ¿cuánto debe ser? 2 veces S. Y justo mira el área S. Es el área del triángulo BNA o ABN. Y ahí tengo, ¿qué cosa? Las coordenadas de los vértices. Sale más rápido ahí. Calculemos, chicos, el área de la región triangular BAN. Calculamos el área S y lo multiplicamos por 2, que sería el área de la región que está destinada a la espinaca. Chicos, aquí, en el triángulo BAN,
vamos a tomar como referencia, en primer lugar, ¿a qué vértice quieres trabajar? ¿Con el vértice B? ¿Con el vértice A? ¿O con el vértice N? Con A, muy bien. Entonces sería 14,3 o 14,3. El siguiente, el siguiente. Vamos a colocar por aquí. Ahí está mejor. 14,3. El siguiente vértice que le sigue de manera consecutiva y en sentido antihorario es 18,8. El siguiente que le sigue de manera consecutiva y en sentido antihorario es 12,2. Y le sigue el vértice A, 14,3. Y bueno, chicos, lo de hace un momento. Multiplicamos de manera diagonal. Multiplicamos de manera diagonal. Multiplicamos de manera diagonal. Y vamos a encontrar el resultado de cada uno de ellos. Y al final, lo que debemos de hacer con cada resultado ahí es hallar la suma, ¿no? De cada uno de ellos. Muy bien, chicos. 14 por 8, ¿cuánto es? 14 por 8, chicos. Rápido. ¿Cuánto sería 14 por 8? A ver. 112, ¿no? 112. Ahora multipliquemos 18 por 12. Eh, ¿Sería 216? 216, ¿no? Y aquí tendríamos 6, ¿no? Ahí está. Y sumemos. Sumemos esos resultados. 216 más 112 y más 6. 334. Sí, sale la D. Si no me equivoco, sale la D. 334. Y aquí lo mismo, ¿no? Tendríamos ahí nosotros 18 por 3, 54, más 16, y tendríamos 12 por 14, 168. La suma más 16 y más 54 tendríamos 238. El área S, como ambos son positivos, ya no hay necesidad de poder hacer el valor absoluto, aunque si gustan se coloca, no hay ningún problema. Sería 334 menos 238 sobre 2. Pero chicos, este 2 pasa a multiplicar, pues tendrías 2S, que sería el área de la espinaca. Y sería la diferencia nada más entre los dos, que sería 334 menos 238, ¿no? Que tendría 96. Ahí está. 96 metros cuadrados. Listo, chicos. Ahí tenemos la solución del problema número 15. ¿Se entendió? ¿Se entendió mejor, chicos, con dos ejemplos? Uno, un ejemplito que hemos visto ahí, y el otro con el problemita. ¿Se entendió cómo calcular el log de una región? Perfecto, chicos, muy bien. ¿Ya? Chicos, y si tienen un cuadrilátero, si tienen un cuadrilátero y tienen los vértices del cuadrilátero, ¿cómo lo podrían calcular? ¿Cómo lo podrían calcular? ¿A alguien se le ocurre algo? A ver.
2. Exacto. Dividirlo en dos triángulos. Muy bien. Claro. Si tiene los tres vértices, traza una diagonal. Calcula esta área de aquí, calcula esta área de aquí, y la suma de esas dos áreas sería el área total. ¿O no? Claro. Si tuviera un pentágono, si tuviera un hexágono, de un vértice traza todas las diagonales que puedas. Pues, divídelos en triángulos y calcula el área de cada región triangular y sería la suma. O sea, de lo que pueda venir, solamente es triángulo y cuadrilátero. Ya, si ponemos para este pentágono, hexágono, hectágono, se puede hacer, ¿no? Se podría hacer, ¿ya? Pero si viene de región cuadrangular o viene de región triangular, es lo mismo para triangular. Simplemente calcula el área de dos regiones triangulares y te sale. ¿Está bien? Te puede salir, ¿ya? Lo menciono porque capaz lo van a querer hacer en el problema que te hablan de un rombo, creo que es el problema número 3, ¿sí? Pero ahí sale de otra manera. Ahí sale de otra manera. Dentro de un momento lo realizamos. ¿Está bien? Muy bien, chicos. A ver. Ahí acabaría con la primera parte. Ahí acabaríamos con la primera parte. Porque la segunda parte de la teoría del día de hoy tiene que ver con la recta en el plano cartesiano. ¿Ya? Sabemos nosotros, chicos, que una recta es un conjunto infinito de todos los puntos que están en una misma dirección, ¿no? Una recta es el conjunto infinito de todos los puntos que se van a poder encontrar en una misma dirección. Por ese motivo, chicos, es que nosotros, en el plano cartesiano, vamos a poder encontrar solamente tres tipos de rectas. Rectas, por así decirlo, verticales, las cuales van a formar 90 grados. Con el eje X, vamos a colocarle aquí la recta L1, vamos a tener también, vamos a poder encontrar rectas horizontales, las cuales van a ser perpendiculares con el eje Y. Vamos a ponerle esa recta L2. Y chicos, también vamos a poder encontrar rectas oblicuas. También vamos a poder encontrar rectas oblicuas, la que la gran mayoría le llama rectas inclinadas o rectas diagonales, la recta L3 y la recta L4. En cada una de ellas vamos a tener infinidad de puntos. En cada una de esas rectas vamos a tener infinidad de puntos, chicos, las cuales nos van a poder permitir a nosotros determinar cierta ecuación que nos permita in- interpretar una ecuación algebraica que nos representa todo el conjunto de puntos que van a pertenecer a una misma recta. O sea, nuestro trabajo en sí el día de hoy, en este caso con que es la recta en el plano cartesiano, es determinar una ecuación algebraica, una ecuación matemática, la que nos pueda permitir a nosotros elaborar una función matemática, una ecuación matemática que nos represente a todos los puntos que pertenecen a una misma recta. Recuerda que por aquí hay infinidad de puntos, va a haber infinidad de puntos, va a haber infinidad de puntos, pero en cada uno de esos puntos te va a poder representar una ecuación matemática, la cual va a representar una ecuación general, ¿ya? Pero primero, vayamos chicos con lo que es el ángulo de inclinación de una recta. Es el ángulo formado por la recta y el eje de las abscisas, medido en sentido antihorario, partiendo del eje de las abscisas. Chicos, en primer lugar, ¿cuánto valdría, cuánto mediría el ángulo de inclinación de la recta L1?
¿Cuánto sería, chicos, el ángulo de inclinación de la recta L1? Según la definición que acabo de dar. 90. Exacto, es 90. Muy bien. Chicos, ¿cuánto sería el ángulo de inclinación de la recta L2? ¿Cuánto sería el ángulo de inclinación de la recta L2? Pobre que pongas 90. Y ahí vas a poner 90. 1, 0. Es 0. Porque la recta L2 no forma ningún ángulo con el eje de la abscisa. ¿Es 0 o es 180? Muy bien. Justo eso iba a mencionar. Muy bien. Felicitaciones. Es 0 o 180. Decimos que en la parte geométrica, chicos, el ángulo entre dos rectas paralelas o es 0 o es 180. ¿Sí? Es 0 o 180. ¿Cuánto sería el ángulo de inclinación? ¿Cuánto sería? ¿Cuál sería el ángulo de inclinación de la recta L3? Profe, pero la recta L3 con el eje de las abscisas forma dos ángulos. Vamos a llamarle el ángulo alfa y el ángulo beta. Profe, de igual manera, la recta L4, si yo quiero determinar, también sería en este caso, también sería en este caso, puede ser dos ángulos, o puede ser phi, o puede ser el ángulo de medida omega. ¿Cuál de ellos dos, chicos, podría ser? Solamente es uno. No pueden ser los dos, solamente es uno. Como el ángulo de inclinación de una recta es el ángulo determinado por la recta y el eje de las abscisas, medido en sentido antihorario partiendo del eje de las abscisas. O sea, debes de tomar como lado inicial al eje de las abscisas. Por lo tanto, sería medirlo en sentido antihorario. Por ese motivo, chicos, si ves una recta inclinada, una recta oblicua, el ángulo de inclinación siempre es el ángulo de la derecha. Tómalo así, ¿sí? Siempre va a ser el ángulo de la derecha. Es alfa en este caso, y para la recta L4 sería el ángulo phi, ¿ya? Sería el ángulo phi, ¿correcto? Y la pendiente de una recta, chicos, la pendiente de una recta simplemente es una característica determinada entre la recta, no de la recta, que se puede tomar como quién. En sí, chicos, ahorita en primer lugar, la pendiente de la recta está representada por la letra minúscula M y abajo la recta L, ¿no? Simplemente M. O M sub L o simplemente M. ¿Qué es la recta, chicos? ¿O qué es la pendiente de una recta? Simplemente vendría a ser la tangente de su ángulo de inclinación. Entonces, por aquí, si tomamos a la recta L3, de esta manera, y su ángulo de inclinación es alfa, la pendiente de esta recta L es la tangente de alfa. Lo mismo puede ser para la recta L4. Para la recta L4, su pendiente vendría a ser la tangente del ángulo phi. ¿Ya? Y como la pendiente es la tangente de un ángulo, la pendiente o puede ser positiva o puede ser negativa, por si acaso. ¿Ya? Puede ser positiva o puede ser negativa. Eh, ¿Recuerdan lo que es, y es como es un ángulo entre 0 y 180 grados, o sea, está entre el primer y segundo cuadrante? A eso me refería. ¿Recuerdan la circunferencia trigonométrica? En el primer cuadrante, ¿qué razones trigonométricas eran positivas? En el segundo cuadrante, ¿qué razones trigonométricas eran? Ya, va por ahí. ¿Ya? Va por ahí. Como la tangente puede ser positivo o negativo, podemos nosotros mencionar eso, ¿no? La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación, que te puede salir un valor positivo, como te puede salir un valor, ¿qué cosa? Negativo. Ahora, otra forma de poder determinar, chicos, la pendiente de una recta es con dos puntos que pertenezcan a la recta. Si tenemos, chicos, dos puntos, vamos a colocarle el punto A de coordenadas X sub A, Y sub A, y otro punto de coordenadas B.
la ordenada en B, la abscisa, perdón, en B y la ordenada en B. ¿Correcto? Ahí está. Chicos, si se tienen dos puntos que pertenecen a una recta, entonces la pendiente de la recta se puede calcular de la siguiente manera. La pendiente de una recta sería, chicos, la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas de ambos puntos. Aquí estamos restando la ordenada en A menos la ordenada en B entre la abscisa en A menos la abscisa en B. Profe, ¿y puedo hacerlo en otro sentido? Sí, debe salir lo mismo. O sea, podemos restar primero la abscisa en B, perdón, la ordenada en B menos la ordenada en A, entre la ordenada en B menos la ordenada en A. ¿No? O sea, intercambiar, pero siempre deben de ser, si hemos empezado, la diferencia entre aquí, entre la ordenada en A y B, aquí debe ser del mismo orden, la ordenada en A menos la ordenada en B, ¿no? Aquí, chicos, iba a poner algunos ejemplos, pero como veo que ya se nos está haciendo un poquito tarde, porque prácticamente faltan 25 minutos, esta partecita de aquí lo voy a dejar en blanco. Sí, lo voy a dejar en blanco, ¿está bien? Ahí para que puedan ustedes practicar, poder colocar cualquier, ¿no? Cualquier dos puntos para que puedan trabajar ahí. ¿Ya? A ver. Esta partecita, chicos, de la pendiente de la recta, del ángulo de inclinación de una recta y la forma que puedan tener una recta, se mencionan para la ecuación de la recta. Se mencionan para la ecuación de la recta. ¿Qué es la ecuación de una recta, chicos? La ecuación de una recta, y lo voy a colocar aquí, lo voy a colocar aquí, ¿sí? Vamos a escribirlo así. Es la representación algebraica de todos los puntos que pertenecen a una recta. ¿Ah? De todos los puntos que pertenecen a una recta o que pertenecen a la recta. ¿Ya? Eso es lo que se le llama la ecuación de la recta. Muy grande. Ahí está bien. Suficiente por ahí. Ya está. Y de otro color también mejor. A ver, ¿dónde está el color? Ya me perdí. ¿Dónde estás? Acá estás. Por aquí. Listo. Esa es lo que es la ecuación de la recta. Es una representación matemática, es una representación algebraica de todos los puntos que pueden pertenecer o que pertenecen a una recta. Es como si tuvieras un polinomio, chicos. Es como si tuvieras un polinomio de dos variables, x y y. ¿Correcto? Y cada x y cada y te va a representar las abscisas de todos los puntos que pertenecen a la recta y el y te va a representar todas las ordenadas de todos los puntos que pertenecen a la recta. Y una de las formas, chicos, de poder llegar a la ecuación de una recta es de la forma ecuación punto pendiente. Si tú tienes en este caso un punto que pertenece a la recta y a la vez también conoces la pendiente de la recta, la ecuación de la recta se calcula, chicos, de esa manera. La ordenada y, este y que se encuentra aquí te representa al eje de las ordenadas, menos la ordenada en el punto P, en el punto que pertenece a la recta, igual a la pendiente por quién, por X menos el X en el punto de paso. Chicos, para que puedan entender esta parte de aquí, aquí también iba a poner un ejemplo, pero mejor de frente vamos a un problema. Miren el problema número... ¿dónde estás? ¿Dónde estás? 7. En el problema número 7, chicos, en el problema número 7 nos indican lo siguiente, nos están mencionando lo siguiente. Dice, determinar la ecuación general de la recta que pasa por el punto 1,7 y menos 3,2. 1,7 y menos 3,2. ¿No? Más o menos estaría por aquí, ¿no? Así, más o menos. Vamos a graficarlo así, ya. Ahí está.
de esta manera. Por aquí hay que ubicar dos puntos, el punto 1,7 y por aquí tendríamos el punto menos 3,2. Listos. Para determinar la ecuación, chicos, de una recta necesitamos por lo menos un punto. Ya tenemos dos. Tenemos el punto menos 3,2 y tenemos el punto 1,7. Utiliza cualquiera. ¿Cuál quieres utilizar? ¿El 1,7 o el menos 3,2? ¿Cuál quisieras utilizar? El menos 3,2. Ya. Yo lo hago con un punto y tú lo haces con el otro punto. ¿Está bien? Y sí, yo tenía pensado en hacerlo con el punto menos 3,2 para que ustedes lo hagan con el punto 1,7 en son de práctica. Chicos, pero para poder calcular la ecuación, para determinar la ecuación de una recta, no necesariamente es conociendo un punto, sino también debes de conocer quién, la pendiente. Y como hay dos puntos, la pendiente de la recta se calcula como quién, como la diferencia de las ordenadas entre diferencia de las abscisas. 7 menos 2. Hay que restar de arriba hacia abajo. 1 menos menos 3. Ojo, es con todo y signo. Tengan bastante cuidado al colocar el signo. ¿Ya? Aquí tendríamos exactos 5 cuartos. La pendiente de la recta te queda 5 cuartos. ¿Ya? Te va a quedar 5 cuartos. ¿Ya? En este caso, chicos, la ecuación de la recta está dada de la siguiente manera. La recta L sería Y. Este Y, chicos, que se encuentra aquí, este y este X de aquí son inamovibles. No los reemplacen por nada del mundo. Para poder determinar la ecuación de una recta, ese Y y ese X no los reemplacen por ningún valor por nada del mundo. Lo que son reemplazables son estos valores que se encuentran aquí. Esos sí los debes reemplazar, que son el X y el Y, vendrían a ser en este caso el XP y el XY, vendrían a ser la abscisa y la ordenada en P respectivamente. Y M vendría a ser la pendiente. Entonces, chicos, aquí sería Y menos la ordenada en el punto de paso. El punto cual estamos tomando referencia, en este caso 2. Este es igual a los 5 cuartos de X menos la ordenada, la abscisa, perdón, en el punto de paso, que es menos 3. Listo. Esta forma de esta ecuación se puede expresar de esa manera. Y menos 2 es igual a 5 cuartos por X más 3. Porque este menos por este menos se transforma en más. Y chicos, esta partecita de aquí, es la ecuación punto pendiente de la recta. Esta ecuación que hemos calculado nosotros aquí, que hemos expresado de esta manera, es la ecuación punto pendiente. Es la ecuación punto pendiente. Y profe, pero las claves están diferentes. Exacto. Esta forma, chicos, de representar las claves, esta forma de poder representar las claves, es a lo que se le llama la ecuación general, que tiene esta forma que se encuentra aquí. Esta ecuación que se encuentra aquí, que es la que vamos nosotros a escribir a continuación mejor en esta partecita de aquí. La ecuación de una recta siempre va a tener esta forma. Un A por X más un B por Y más un C igual a 0. ¿Ya? Esa es la forma de poder representar la ecuación general de una recta. Esta es la ecuación general. Esa es la ecuación general. ¿Correcto? ¿Ya? Esa vendría a ser la ecuación general.
Profe, entonces en el problema, ¿cómo hago en mi ecuación general? Fácil, resuelve. Resuelve aquí. El 4 pasa a multiplicar, tendríamos 4y menos 8 igual a 5x más 15. Chicos, y recomendación, traten siempre que al momento de expresar la ecuación general de una recta, que el coeficiente de x sea positivo. Que el coeficiente de x sea positivo, o sea, es este coeficiente que ya es positivo, o sea, la parte de aquí lo mandamos hacia la izquierda, entonces nos quedaría hacia la derecha, perdón. 5x, tenemos aquí 4y menos 4y. El menos 8 lo pasamos a sumar, nos quedaría más 23. Y este es igual a ¿cuánto? A 0. Y ahora sí, él sí vendría a realizar, sí vendría a ser la ecuación general de la recta. Él ahora sí sería la ecuación general de la recta. Entonces, la clave, chicos, sería la clave avión, ¿no? Ahí está. La resolución del problema número 7 es la clave A. Chicos, ¿se entendió? Chicos, en modo de práctica, chicos, den valores. Por aquí, por ejemplo, agarra una recta, tómale un punto, cualquiera, el que se te ocurra, menos 5, menos 4. Y su pendiente, por ejemplo, ponle que te salga menos 2, ponle menos 2 y calcula la ecuación. De igual manera, por aquí, agarra otra recta, ponle el punto 11,2 y la pendiente ponle que sea que te salga de esta, ponle cualquiera, menos 3 cuartos, ahí está. Y calcula la ecuación de esa recta. Calcula la ecuación de esa recta. Mientras más ejemplos te pongas, más rápido vas a poderlo determinar la ecuación punto pendiente. ¿Ya? Ahí está. Chicos, por aquí, la ecuación pendiente ordenada. ¿Qué quiere decir? La ecuación de la recta cuya pendiente es m y que intersecta al eje de las ordenadas en el punto P 0,y, se puede expresar de esa manera. Y es más, chicos, esta forma que se encuentra aquí es la forma como la gran mayoría ve una función. F de x es igual a 2x más 5, donde este f de x es y igual a 2x más 5. Creo que la gran mayoría, y es más, en el curso de álgebra te han enseñado a graficar este tipo de función lineal, ¿o no? ¿O me equivoco? Claro. Se expresa de esta manera. No se puede expresar de esa manera, dependiendo de cualquiera. Y es lo mismo, chicos, hace un ratito. Ponle en una gráfico, ponle que pasan y pone el valor de una pendiente. ¿Ya? Más se utiliza esta ecuación pendiente ordenada, aunque también se le llama intersecto pendiente, para graficar una recta en el plano cartesiano. ¿Sí? Pero lo que yo utilizo más para graficar una ecuación, una recta en el plano cartesiano es la ecuación simétrica, que tiene que ver con los intersectos. ¿Quiénes son los intersectos? Los puntos de corte de la recta con los ejes. Este punto de aquí, Q, es el punto de intersección de la recta con el eje X, cuyo intersecto es el punto A, que vendría a ser Q, ¿no? A en este caso. Y aquí el intersecto sería B. Chicos, la ecuación simétrica de la recta es x sobre a más y sobre b es igual a la unidad. O sea, en este caso tiene que ver con sus intersectos. ¿Sí? Tiene que ver con sus intersectos. ¿Ya? Y chicos, por ejemplo, un problema que nos tiene que ver con eso es el problema número 9. Las rectas L sub 1, 3x más y menos 6 es igual a 0. Y la recta L sub 2, 3x más y más 3 igual a 0. Nos están dando en la ecuación general. Me dicen que forman con los ejes coordenados dos triángulos, cuyas áreas de sus regiones son A y B. Ese triángulo que va a formar, es este triángulo aquí, pues chicos.
y sería calcular el área de esa región triangular. Por ese motivo, chicos, aquí, en primer lugar, grafiquemos la recta L1. Pero para graficar la recta L1, yo utilizo dos métodos. Y los dos métodos te voy a enseñar. ¿Está bien? Tú eliges el que más te guste. La recta L1 voy a utilizar el método de la ecuación simétrica. O sea, darle esta forma. Profe, ¿cómo? De la siguiente manera. La ecuación simétrica siempre en un lado de la ecuación tiene que aparecer la unidad. O sea, tiene que aparecer el término independiente, pero ese término independiente debe ser la unidad. Por ese momento, este menos 6 al momento de pasarlo al otro lado de la ecuación, para que aparezca la unidad ahí, todo lo divide entre 6. Profe, ¿se puede hacer eso? Por supuesto que podemos realizar eso. Y aquí nos quedaría x entre 2 más y entre 6 igual a la unidad. Y es la ecuación simétrica de la recta L1. L es la ecuación simétrica de la recta L1. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Ah, es que estos dos denominadores son sus intersectos. O sea, la recta L1 se intersecta con el eje X en el punto 2 y la recta L1 con el eje Y se intersecta en el punto 6. Entonces, al momento de graficar nuestro plano cartesiano, la ecuación o la recta tendría esta forma que se encuentra aquí, por aquí. Él sería la recta L1, cuyo intersecto con el eje X es el punto 2, cuyo intersecto con el eje Y es el punto 6. ¿No? Ahí está. Entonces, L es el eje de las abscisas, L es el eje de las ordenadas. Y la región que te va a determinar siempre es una región triangular rectangular, el área de este triángulo. Chicos, ¿y recuerdan cómo calcular el área de un triángulo? Específicamente de un triángulo rectángulo. Producto de catetos entre dos, ¿no? Este cateto vale 2, este cateto vale 6, porque estamos trabajando con distancias, o sea, sería 6. El área A, el área A, que es el área entre la recta L1 y los ejes, vale 6 unidades cuadradas. Ahora, para la recta L2, para la recta L2 vamos a utilizar otro método que también yo utilizo bastante, que es el método de la tabulación, que es el método de dar valores. Pero no vas a dar cualquier valor, vas a dar los valores de los intersectos. Chicos, mira las coordenadas de este intersecto. A, 0. Mira la coordenada de este intersecto, 0, B. Entonces, vas a dar esos valores. Entonces, para X y para Y, vas a dar dos valores. Primero, para Y. Si Y es 0, si Y es 0, voy a poder calcular el intersecto con el eje de las abscisas. ¿Por qué? Porque en este caso la ordenada vale 0, por lo tanto su abscisa va a ser un valor. Y lo reemplazas aquí. Si Y es 0, el valor de X es menos 1. Y ahora vamos a dar el valor para X0. Si X es 0, Y es igual a menos 3, reemplazando los valores. Y estos son los intersectos, chicos. Esos vendrían a ser los intersectos. En este caso, tendríamos un plano cartesiano más o menos de esta forma. Tendríamos un plano cartesiano más o menos de esta forma. Por aquí. La recta L2, sus intersectos con el eje X es menos 1, su intersecto con el eje Y es menos 3. Y ahí tendríamos, ¿no? Las abscisas, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, el 0. De igual manera se forma una región triangular rectangular o un triángulo rectángulo. Esta distancia de aquí vale 1, esta distancia de aquí vale 3.
Y tendríamos aquí 3 medios, ¿no? Ahí está. El área B, uy, el área B es 3 medios. Me están pidiendo el área A entre el área B, o sea, 6 entre 3 medios. Eso es 4, ¿no? La relación de esas dos áreas va a ser 4, ¿no? Ahí está. Muy bien. Yo utilizo estos dos métodos para poder graficar rectas en el plano cartesiano, siempre y cuando te den la ecuación general. ¿Ya? Ahora, ¿por qué explico estos dos métodos? Porque ya te había mencionado que en el curso de álgebra ustedes utilizan el método de la pendiente ordenada, ¿no? Hace un momento me lo confirmaron. Claro. Entonces, como ya sabes este método para poder graficar una recta en el plano cartesiano, una función lineal en el plano cartesiano, ahora agrégale esos dos métodos que te he mencionado. El método de la ecuación simétrica y el método de tabulación. Tú escoges el que mejor te plazca. Ustedes escojan el que mejor se plazca, el que es más factible para ustedes. O sea, lo bueno, chicos, de las matemáticas es que te va a dar bastantes opciones para que ustedes puedan observar cuál es el método que ustedes van a poder elegir y poderlo determinar. ¿Ya? Chicos, para terminar, porque ya nos faltan un par de minutitos nada más, una observación que tiene que ver con rectas verticales y con rectas horizontales. Si la recta es vertical, solamente intersecta el eje X, como ya hemos visto, la forma de esas rectas. Por lo tanto, de esa ecuación, la ecuación de una recta vertical siempre es X igual a algo. Y ese algo es por el punto de intersección entre la recta y el eje de las abscisas. Y una recta horizontal es y igual a algo. Ese algo es el punto de intersección entre la recta y el eje de las ordenadas, porque pasa por ahí nada más. ¿Sí? O sea, por su intersecto con el eje de las ordenadas. ¿Está bien? Solamente por ahí. ¿Ya? Son dos ejemplos, dos casos particulares para la ecuación de una recta, pero horizontal y vertical. ¿Sí? Vertical y horizontal, ¿ya? Y para terminar, chicos, algunas propiedades. Chicos, esto de aquí, me olvidaba, por aquí. Si ustedes tienen la ecuación general de una recta, antes de pasar a las propiedades, también pueden determinar la pendiente de la recta. Si tienen la ecuación general de una recta, es factible determinar su pendiente. Profe, ¿por qué si no tengo el ángulo de inclinación y no tengo dos puntos? Chicos, la pendiente de una recta simplemente, si tenemos la ecuación general, sería menos el coeficiente de x, o sea, menos a, entre el coeficiente de y, que es b, menos a sobre b, ¿ya? La pendiente de una recta, si tenemos la ecuación general, sería menos el coeficiente de a, menos el coeficiente de x, perdón, entre el coeficiente de y, ¿ya? Menos a sobre b. Es más, en el problema número 7, ¿recuerdas cuánto nos salió la pendiente? Y su ecuación general es él. Por lo tanto, si nos hubieran dado la ecuación general, hubiera sido menos el coeficiente de x entre el coeficiente de y, y tiene que ser con todo y signo. Menos 5 entre menos 4, ¿cuánto es? 5 cuartos. ¿Y cumple o no cumple? Es lo mismo, ¿sí o no? Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Correcto? Muy bien. Chicos, eso lo mencionaba porque esa propiedad la vas a utilizar en el teorema del inciso B. Si ustedes tienen dos rectas paralelas entre sí, siempre sus pendientes deben de ser ¿qué cosa? Iguales. Sus pendientes siempre de dos rectas paralelas siempre deben de ser iguales. Es más, de cualquier par de conjuntos de rectas paralelas, siempre sus pendientes deben de ser iguales. Ahorita regreso aquí al inciso B, al inciso A.
Otra propiedad que pueden tener, chicos, con respecto a pendientes de una recta es cuando las rectas sean perpendiculares. Si tú tienes dos rectas perpendiculares en el plano cartesiano, vas a poder afirmar que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. ¿Sí? El producto de sus pendientes es igual a -1. Y regreso al inciso A. Chicos, ¿qué quiere decir que el punto P, un punto pertenezca a una recta? Es que debe ser una solución, chicos. Todo punto que pertenece a una recta es una solución de ese punto. Es una solución de esa ecuación, perdón. ¿Ya? Todo punto que pertenece a una recta es una solución. Es más, chicos, en ese problema número 7, reemplaza, por favor, mira, por favor, te digo todavía, el punto 1,7 en su ecuación general. ¿Cumple o no cumple con la ecuación? Reemplázalo, por favor. Profe, ¿cómo reemplazo? La abscisa con la abscisa, la ordenada con la ordenada. La X con la X, la Y con la Y. ¿Cumple o no cumple? O sea, es una solución. De igual manera, cualquier otro punto aquí, cualquier otro punto que podamos encontrar por ahí, debe cumplir con la ecuación. Por eso, la ecuación general de una recta es la representación matemática, es la representación algebraica de todos los puntos que pertenecen a la recta. Esa ecuación que se encuentra ahí es una ecuación que te representa a cualquiera de los puntos que pertenecen a la recta. Si lo vemos de manera geométrica, si lo vemos de manera algebraica, cada punto que pertenece a la recta debe ser una solución de esa ecuación general de la recta. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Y chicos, para terminar con la teoría, la distancia de un punto hacia una recta. ¿Cómo determinamos, cómo calculamos la distancia de un punto hacia una recta? Para eso, chicos, hay que conocer el punto, las coordenadas del punto. Y también la ecuación de la recta donde al cual queremos trazar su distancia. Chicos, para eso lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Vas a reemplazar el punto, las coordenadas del punto en la ecuación. ¿Sí? Vas a reemplazarlo ahí. ¿Y cómo lo vas a determinar? Pues al momento de reemplazar la abscisa con la abscisa, la ordenada con la ordenada, y le vas a tomar su valor absoluto. Ojo, no lo iguales a 0. ¿Por qué? Porque ya no sería en este caso un punto que pertenece a la recta. Y eso lo vas a dividir entre ¿quién? Entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de X y Y de la recta. ¿Ya? No recuerdo si había un problemita con esa partecita, con esa partecita. Creo que en el problema número 13 se puede emplear. En el problema número 13 puedes emplear, chicos, esa partecita, ¿ya? Pero ya de igual manera, esta vez, chicos, sí nos hemos realizado un poquito menos de ejercicios, pero no porque hayamos perdido tiempo, sino porque el tema es extenso. Y he querido ser, chicos, un poco puntual en esta parte, debido a que cuando entren al ciclo de repaso, no se va a poder volver a mencionar teoría, porque los temas van a ser cortos. Sí, van a ser cortos. ¿Está bien? Listo, chicos. Dejo de compartir. Me pasé un minutito, ¿ya? Mil disculpas. Sé que ahorita tienen su receso, tienen su almuerzo y varios de ustedes ya deben de estar con hambre. Gracias a ustedes, chicos. Dentro de un momento les paso el material que acabamos de realizar y además también sí les voy a pasar la solución, porque esta semana sí hemos hecho muy pocos problemitas. ¿Correcto? Listo, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien. Cuídense. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos.